Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ahí estoy viendo los chats que me dicen que sí. Activen sus cámaras, aunque sea un rato, para ir conociéndonos, por favor. Después igual la apagan porque igual se cae la... Cuando estamos todos con cámara se nos cae el sistema. Así que vayan activándola para que nos podamos, por lo menos en las primeras clases, conocer y vayamos viendo, ¿no? Cuando estamos con cámara en Zoom, se cae y no podemos, se nos puede caer todo. O sea, se pone lento. Me ve acá, tengo que tener abierto el chat también porque hay que entender esta cuestión. Sí, ya. ¿Ustedes me ven? Sí. Yo acá al frente tengo la pantalla con todos ustedes. Rodrigo que está ahí soy yo mismo, que estoy con el teléfono probando que la cuestión se vea bien. Eh, tengo la pantalla acá. Si miro para el lado es porque tengo la otra pantalla del computador con la presentación, entonces, por eso. Vamos a dar unos 5 minutos más, hasta las 8:25, para que se empiecen a conectar el resto de sus compañeros, no sé quiénes más, y ahí empezamos a conversar un rato. Veo caras conocidas. Hola Yarela, ¿cómo está usted? ¿Quién más? Marcelo. Hola, profe. Elizabeth Álvarez, primera vez que le hago clase, ¿no? Sí. Ana María Jesús Atenas también. André también. Vania, me suena Vania, pero ¿le hice clase antes o no? No. ¿Primera vez? Ah, ya. Tengo que haber tenido otra alumna que se llamaba Vania. Matías Flores, a Matías sí, po, ¿o no? Matías está en oscuridad plena ahí, ¿qué onda? No tiene luz, Está la está luz apagada. en un subterráneo. Matías No, Figueroa, pues está la luz apagada. ¿ah? Ah, está la luz apagada. Ah, Matías Figueroa, Marcelo González, la Daniela, Isabel Echeverría, también primera vez que le hago clase. Martín Spencer, que está con su video apagado. Elin Jorquera. El curso, de acuerdo a lo que me dijo, de acuerdo a lo que yo vi en el Educa, un poco que voy cachando acá, tengo que meterme al Tongoy. No sé si no está configurado todavía el Tongoy Press. Ah. Son de las dos carreras, de administración y de ingeniería en control de gestión. Tenemos que perdón, la administración de comercial y de ingeniería en control de gestión. En comercial son 12. Yarela, Elizabeth, ¿está? ¿Elizabeth? No. María Jesús Atenas, que sí está. Isabel Echeverría, que también está. Matías Echeverría, no. Matías Figueroa, sí. Matías Flores, que ahí está. Marcelo González, Vania González y André Utau. De comercial están casi todos. De Ingesis ¿cómo se llama eso? ¿Está Héctor Álvarez? No. David Barraza, Cristian Castillo, Yanni Contreras, Alín Jorquera y Martín Spencer. Solamente está Alín y Martín. Los otros 4 alumnos que son de ingeniería de control de gestión no están. Por lo menos tenemos una buena asistencia a la primera sesión. ¿Ya? Así que, ¿les parece que partamos? ¿Sí? Porque si terminamos más temprano también. Vamos a partir. Bueno, primero
antes de empezar a compartir, a los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Rodrigo Callejas, soy ingeniero comercial. Ya este es desde el año 2000, bueno, antes hice hasta el 2010, desde el 2006 hasta el 2010 hice clases en la universidad, me fui de la ciudad, y cuando volví en 2015, volví a hacer clases con tarde ese año, es decir, ya este es el quinto año seguido que estoy haciendo clases con ustedes, o sea, en la carrera. Y mi especialización, o sea, más que mi especialización, el área al cual yo me he dedicado durante por lo menos estos 5 años ha sido principalmente todo lo que es administración y gestión estratégica. ¿Ya? Esas han sido las ramos, las asignaturas que yo he hecho en la universidad. Mi estilo de trabajo, los que ya me conocen, trato de que las clases sean entretenidas. Esta cuestión es rara para todos. El año pasado ya tuvimos que hacer un poco de... ustedes son todos de primero, de segundo en este caso, ¿no es cierto? Sí, porque están en el ramo de administración, a los que pasaron introducción a la administración. Ya el año pasado tuvimos que hacer algo raro a finales de semestre por el tema del estallido social, y ahora ya tenemos proyectado todo este semestre con clases online, entonces igual es una forma de aprender tanto para ustedes como para mí, ¿ya? Así que eso es como, si, esto va a ser ensayo y error. Eh, ¿Por qué? Porque a diferencia del semestre pasado, que las evaluaciones fueron casi todas por caso, o sea, al terminar por lo menos, casi todas por caso, en este caso hay una serie de plataformas, aparte de Zoom, que, eh, que nos va a permitir trabajar en línea, ya que yo se lo voy a ir explicando, aunque yo creo que si ya han tenido algunas clases, ya desde ya han tenido clases, los profesores deben estar usando el mismo tipo de metodología. Eso principalmente, acerca de mí, acerca de lo que pretendo hacer este semestre. Les voy a dar una presentación inicial para que vayamos viendo lo que es lo que va a ser el curso como tal. ¿Ya? Como dice ahí, administración del primer semestre 2020, y estos son los aspectos generales del curso, como le puse administración en tiempos de pandemia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Obviamente, tal como ha sido también la línea de administración, que ustedes ya hicieron introducción a la administración, el curso busca al desarrollar el dominio 1 del perfil de egreso, es decir, todo lo que es el análisis del entorno y la organización, tratando de entender ya más a profundidad los diferentes conceptos que se utilizan y las variables que permiten administrar y dirigir una empresa de diferentes tamaños y tipologías. ¿Ya? Eso es principalmente el contexto el contexto del ramo en sí. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados? El primero es que sean capaces de distinguir las diferencias entre lo que es administrar, emprender, liderar y dirigir. Generalmente el ramo lo enfocamos mucho a esa diferencia entre el concepto del liderazgo y la gestión, ¿ya? Pero dado el contexto, ya el año pasado ya habíamos iniciado un tema, o por lo menos yo inicié en el segundo semestre una parte del ramo asociado a cómo somos capaces de adaptarnos en periodos como este en que estamos hoy día, en periodos en el cual no sabemos lo que va a pasar. Entonces es súper importante, es fundamental tratar de entender justamente de qué manera podemos comprender o prepararnos específicamente para ver lo que viene. O sea, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hay una cuestión ahí bien rara hoy día respecto de qué hacemos, o sea, hacia dónde va el país. Cuestiones completamente raras. No sé si cacharon ustedes ahora el tema del el precio del petróleo. O sea, ayer se llegó a transar el precio BTI, que es principalmente el del Golfo de México, a precio negativo. O sea, el petróleo, que era un commodity
que se había mantenido por años dentro de los más altos precios, de repente nos encontramos con que la producción de petróleo sigue, pero no hay dónde guardarla, no tienen dónde almacenarla. Entonces se está incluso transando a precios negativos. Claramente nosotros no nos enfrentamos a eso hoy día, pero imagínense un administrador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo hoy día? ¿O qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, las distintas empresas, qué es lo que están haciendo para poder entender cómo logran salvar a su empresa en crisis? ¿Entienden? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Y acá es donde surge fuertemente el concepto de lo que es la gestión y el liderazgo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver durante este semestre y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Lo otro, ser capaces de diferenciar las políticas de control general reactivo de las preventivas en empresas de cualquier tamaño. Distinguir cuándo tenemos que, porque por ejemplo, empresas que tengan un buen sistema de control, hoy día son capaces de presentarse o de afrontar una crisis como la que estamos viviendo de una manera muy distinta a aquella empresa que no tenga algún sistema de control. Porque la empresa que tiene sistema de control es capaz de identificar dónde están sus áreas falencias. Una empresa que no tiene sistemas de control no va a ser capaz de hacer eso y quizás va a tomar decisiones que no van a ser las más óptimas al momento de llevar a cabo su acción. Tercero, y yo siempre digo que es la parte más importante, no solamente en este ramo, sino que en lo que corresponde a la carrera que ustedes están estudiando, que tiene que ver con la toma de decisiones. Ustedes todos los días toman decisiones. El fundamento de un ingeniero comercial, el fundamento de un ingeniero en control de gestión, el fundamento de un profesional cualquiera es ser capaz de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones y de tomar decisiones informadas y de tomar decisiones a partir de tener la mayor cantidad de información posible es una parte importante de lo que es el ingeniero comercial. Por lo tanto, ser capaces de encontrar qué evidencias me sirven a mí para tomar una decisión, qué fuentes de información voy a utilizar para poder tomar una decisión, es fundamental dentro del trabajo nuestro. Cuarto resultado de aprendizaje. Diferenciar el impacto de las dimensiones del contexto y las variables de los resultados en la estructura de la organización empresarial. Es decir, cómo, dependiendo del tipo de empresa y del tipo de tamaño que utilicemos, o sea, que seamos una empresa, o aquella empresa que estamos manejando, cómo afecta justamente ese resultado el contexto en el cual estamos viendo, hoy, por ejemplo, hoy día. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy día con las micro y medianas empresas? Las pequeñas y las medianas empresas. ¿Qué es lo que está pasando? O analizar, por ejemplo, por qué empresas que tienen niveles de utilidades significativas están acogiendo a sus trabajadores a la ley de protección del empleo. Por ejemplo, empresas de retail, que su utilidad el año pasado, es decir, el hecho de tener utilidades, ¿qué significa? Que la empresa es capaz de tener reservas para momentos de crisis. Las utilidades del año pasado de la empresa fueron altas, pero a pesar de eso están igual acogiendo a sus trabajadores a la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Y ahí entramos en un contexto casi de un dilema ético respecto a qué es lo que está pasando. Yo creo que ustedes le han enseñado cuál es la principal función, y es parte de lo que tenemos que ver nosotros, cuál es la principal función de un administrador. ¿Cuál es? ¿La saben o no? Ahí necesito que participen. Abren los micrófonos y opinen. ¿Saben ustedes cuál es la principal función de un administrador? O por el chat, por lo menos. O están durmiendo. Bueno, es muy temprano igual para iniciar la clase. No los veo porque estoy viendo la pantalla, espérenme. Encima se me pierde. Acá está. Se me va la... ¿Cuál creen ustedes que es la principal función de un administrador? La Vania está concentrada. La veo concentradísima, así que ella debe saber. Vania, ¿cuál cree usted que es la principal función del administrador? Como dice Martín, planear, dirigir.
Pero más allá que eso, no en el concepto, digamos, el concepto eh, teórico, sino que el práctico. Si a usted le pasan, por ejemplo, a usted le pasan una cierta cantidad de plata, y le dicen, toma, ahí tiene esa plata. ¿Cuál debería ser? Y esa persona le va a decir a usted, me la tienes que devolver en un año. Isabel dice administrar los recursos. Bien, por ahí va. Pero le dicen a ustedes, me la tienen que devolver en un año. ¿Qué es lo qué es lo que ustedes tendrían que tratar de hacer con esa plata? Sacarle el mayor valor posible. Porque ustedes les pasan 500.000 pesos, y si esa plata la logran maximizar y sacar 1.000.000 de pesos, van a poder devolver los 500.000 pesos y se van a quedar con 500.000 pesos. La principal función de un administrador tiene que ver con maximizar la riqueza del accionista. Entonces, por eso les digo que el tema que estamos viendo hoy día de empresas que hacen igual, que igual están aplicando ley de protección del empleo, que están bajando costos y todo el tema, y lo están bajando a través de los trabajadores, tiene que ver con que es su obligación es maximizar la riqueza del accionista. Ahí como pregunta Andrés, o sea, el administrador es un inversionista. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el administrador, su obligación es maximizar la riqueza, ya sea del accionista, o maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. Seas tú el dueño de la empresa o no seas tú. Pero tu obligación moral, podríamos decir, dentro de lo que es tu concepto como profesional, es maximizar la riqueza del accionista. Entonces, yo te podría decir, yo dueño de la empresa, te puedo decir, ¿sabes qué? Yo necesito que tú maximices. Y tú tienes a cargo un negocio que a pesar de que ha tenido utilidad, es decir, a pesar de que me ha rentado, a mí como dueño, yo necesito que igual tú bajes la mayor cantidad de costos. Entonces, generalmente, el problema está en que la mayor parte de los costos tiene que ver con el recurso humano. Entonces, muchas veces se ataca directamente el recurso humano para poder tratar de bajar costos sin buscar otras soluciones antes. Entonces, lo que están haciendo hoy día las empresas es que se les dio la posibilidad de la ley de protección del empleo, y su solución más fácil es, bueno, estos gallos no los voy a tener trabajando en el retail porque voy a tener que cerrar las tiendas a gran parte de los dependientes, por lo tanto les aplico la ley de protección del empleo, que utiliza su seguro de cesantía, y yo me voy a ahorrar, voy a tener que pagar solamente las imposiciones. Bueno, algunas empresas están utilizando el seguro de cesantía, están pagando la diferencia que no paga el seguro de cesantía. Entonces, y ya, son distintas políticas. Ahora, del punto de vista del administrador, y aunque suene feo, y es lo que ustedes están estudiando, y para eso están estudiando ingeniería comercial, eh, éticamente es correcto, porque estás haciendo el trabajo para el cual fuiste contratado. Ahora, tú me podrías decir, claro, pero la empresa podría fácilmente ayudar a sus trabajadores, que son sus principales colaboradores y todo el tema, también es correcto. Pero justamente esa obligación viene que tú lo puedes plantear, y se lo puedes plantear a los dueños de la empresa, se lo pueden plantear al directorio de la empresa. Y el directorio de la empresa decidirá si es así o no. O sea, si es decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, hubo una empresa, yo leí ayer un reportaje en La Segunda, o sea, un reportaje, una entrevista en La Segunda, que Casa Idea, que es una empresa que estuvo por el suelo hace un tiempo atrás, tuvo quebrada, se logró levantar, gracias a los colaboradores, decidió no aplicar la ley de protección de empleo, mandó a todos los trabajadores para la casa, empezó a aplicar la venta por internet, y va a seguir, y va a pagar todos los sueldos. Pero eso no es una decisión que haya tomado el gerente general de Casa Idea por sí solo, sino que es una decisión del directorio que representa a los dueños de la empresa. ¿Entienden? ¿Me entienden el concepto, no? O sea, yo como gerente de la empresa podría decirle, ¿saben qué? Yo les quiero proponer de que hagamos esto para poder salvar a los trabajadores que han sido nuestros colaboradores. Si los dueños de la empresa lo aceptan, ningún problema. Si los dueños de la empresa no lo aceptan, tú como administrador tienes que aplicar lo que corresponde. ¿Entienden ese concepto, no? O me logro distinguir en ese concepto. Éticamente, el administrador como tal está haciendo el trabajo para el cual fue contratado. Ahora, si el administrador es el mismo dueño de la empresa, ya entra en un conflicto, y como administrador tengo que hacerlo, pero por otro lado ya es un tema, un conflicto ético personal, y eso ya entra en otro tipo de materia. Pero está siendo contratado para, o sea,
está haciendo lo para lo cual fue contratado. Ya las otras decisiones tienen que ver con las decisiones que toman los dueños de la empresa. ¿Ya? Por eso ese concepto de cómo esas dimensiones de contexto van afectando. Es súper importante reconocerlo. Y por último, el último resultado de aprendizaje que uno espera es el de comparar críticamente los distintos modelos contemporáneos de administración con los modelos clásicos. Y ahí ya esperamos al final de semestre ser capaces de entender, de revisar, por ejemplo, el concepto de la calidad total, el concepto de la gestión por valores, que son sistemas o modelos de administración que no son muy aplicados. La calidad total sí, pero por ejemplo la administración por valores no es muy aplicado. O ver un concepto que hoy día se da mucho, y sobre todo se da en una, o que para nosotros como ingenieros comerciales de la Católica del Norte se tiene que dar, porque el contexto en el cual uno plantea la carrera como profesor, y lo que plantea la carrera en sí dentro de lo que uno busca hacer dentro de su perfil de ingreso, es más que formar administradores, es formar emprendedores. Es decir, que ustedes sean capaces de llevar adelante sus propios negocios, tareas, sus propios emprendimientos. Por lo tanto, el concepto de idea de empresa familiar es muy importante, de poder entender cómo se da, porque además el 80%, o mejor dicho, el 100% de las pymes, que equivalen más o menos al 70% de la capacidad productiva del país, son empresas familiares. Y en algunos casos son empresas familiares que llevan años trabajando. Y que partieron hace 50 años atrás con una parte de la familia, con el patriarca partiendo del negocio. Falabella es una empresa familiar, por ejemplo. Cencosud, claramente ha tomado París, ha tomado otras cosas, pero también es una empresa familiar. Los Luxix son también una empresa familiar, aunque ustedes no lo crean. Entonces, tiene que ver de eso, de ese concepto, y eso es lo que vamos a conversar espero que podamos conversar durante el semestre. Vamos a la metodología de enseñanza. Espérenme, denme dos minutos. Vamos a la metodología de enseñanza. ¿Cómo vamos a funcionar? Ahí me está llegando un aviso, no sé qué cuesta. Tal como yo les decía, esto va a ser una modalidad algo distinta, ¿ya? Algo distinta, algo diferente dentro de lo que podemos hacer. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo como tal, para poder hacer nuestro ramo. Lo primero, tienen que entender cómo va a funcionar nuestro portal Educa. Y ahí está lo que se conoce como las secuencias de aprendizaje. ¿Qué son las secuencias de aprendizaje? Las secuencias de aprendizaje están en el portal Educa y lo que permiten es ir viendo el avance de lo que vayamos a tener en términos de durante el semestre. Nosotros vamos a partir con las secuencias de aprendizaje, indicando todo lo que vamos haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de las mismas frecuencias de aprendizaje uno va avanzando y va dejando registro de lo que está haciendo. Como vas avanzando, yo también como profesor te puedo decir, estoy viendo cuál es tu avance, estoy viendo cuál es cómo vas partiendo, cómo vas avanzando. Y justamente de esa manera podemos ir analizando el avance que vamos teniendo en el curso, como tal. Segundo método, lo que llamamos las clases sincrónicas. Vamos a tener, no sé si ustedes ya les explicaron a alguno de los otros profesores, lo que es la clase sincrónica y la asincrónica. ¿Sí o no? Ahí sí. No, a mí no. ¿No? A mí tampoco. No me lo han explicado a mí. Ya. Las clases sincrónicas son esto, es decir, en tiempo real. Nosotros el año pasado, cuando tuvimos que hacer el tema de online, fueron muy pocas las clases. Creo que hicimos una clase sincrónica. La primera, me acuerdo que yo hice una vez que regresamos del paro y partimos con este tema de la clase online. Y después todas fueron a través de videos de YouTube que yo grababa y se los subía.
En este caso, este semestre va a ser principalmente clase sincrónica. Es decir, vamos a estar así. Todos los días martes, a esta hora, a las 8:15, vamos a tener esta clase sincrónica. ¿Ya? Y esta clase sincrónica, que va a ser de 1 hora, hora y media, puede ser 2 horas, depende de cómo nos vayamos moviendo nosotros mismos. Porque además recuerden que administración lo tenemos en un solo día, es decir, es completo. Esta clase sincrónica van a ser a través de esta plataforma. Yo les mandé ya el mismo link de lo que vimos, o sea, a través del cual se conectaron hoy día, el mismo link que vamos a tener para las próximas 16 semanas, que son las 16 semanas de clase. ¿Ya? Ese es el mismo link que ustedes van a poder ver, van a poder tener para poder ingresar. Y vamos a partir siempre más o menos a la misma hora. Yo llego acá a mi oficina a eso de las 7:30, y a las 7:30 más o menos armo el cuento, prendo, y ahí los dejé con un poco de música al comienzo, no sé si les gustó. Bueno, traté de poner rock, pero dije muy pesado como para despertar, así que puse a Drexler nomás, a Jorge Drexler. ¿Ya? Esa va a ser nuestra metodología para las clases sincrónicas todos los martes. Y también, en algún momento, vamos a tener evaluaciones en línea, también sincrónicas, a través de una plataforma que se llama exam.net. ¿Qué es lo que permite esa plataforma? Permite que todos estén conectados, ya no con cámara, obviamente, sino que están conectados ustedes en su computador, y yo estoy viendo lo que ustedes van haciendo. Yo otra vez, como coordinador, voy viendo lo que ustedes van haciendo y van respondiendo. ¿Entienden? Entonces, me va avisando a mí si se desconcentra, es una plataforma bien, es casi como es para poder tomar una prueba, ¿entienden? Entonces, algunas de nuestras evaluaciones van a ser de esa manera, ¿ya? Obviamente ustedes pueden usar todo lo que quieran desde el punto de vista del material de apoyo y todo eso, porque en el fondo no vamos a tener claramente no estamos en una prueba como las tomamos en la sala, pero incluso si tienen grupo entre ustedes, capaz que se empiezan a preguntar entre ustedes en el WhatsApp, eso lo tengo claro que va a ser así, pero el cuento justamente del examen es que permite justamente ir avanzando y ir contestando. Es como si ustedes tuvieran una prueba. Profe, ¿sabe qué? No entiendo esta pregunta. Me la preguntan y los vamos respondiendo en la misma plataforma. ¿Ya? Luego, tareas, casos y ejercicios, obviamente a través del Educa. Es decir, a través de la opción de trabajos, van a ir subiendo las distintas tareas y casos que vayamos haciendo durante el semestre, que eso ya yo creo que es lo más común y que lo hemos utilizado siempre, por lo menos. Y las clases asincrónicas. ¿Qué son clases asincrónicas? Es lo mismo que yo estoy haciendo ahora, pero por ejemplo, yo pretendo que, mi idea por lo menos es pasarles el PowerPoint o el Keynote que yo haga de clase, lo voy a grabar antes con Loom, no para que lo veamos acá, sino que para que ustedes lo vean antes a través de una clase que yo les haga a través de clase asincrónica, por ejemplo. Yo pretendo todos los días jueves, pretendo que sea el día jueves, subir una clase asincrónica al portal, a través justamente del portal Educa, a través de la secuencia de aprendizaje. Y esa clase asincrónica es la que vamos a discutir el martes siguiente. ¿Me entienden o no? ¿Me explico? A través de la clase asincrónica vamos a discutir después lo que yo les entregué el día jueves, y obviamente aparte de la clase sincrónica que les subo el día, les voy a subir también paper para el cual ustedes lean y podamos discutir a partir de eso. La gracia de esta clase es que sea una discusión más que un cuento de estar solamente hablando yo. ¿Ya? ¿Qué espero de ustedes? Ahí está sabiendo, tratando de entender qué es lo que esperan. Como les digo, tendremos una clase sincrónica a la semana, los días martes, ¿ya? Ese es el link que ustedes ya lo tienen como tal. Y los días jueves vamos a abrir una sesión de preguntas. Por eso les digo yo que voy a tratar de subir, yo creo que no va a ser los jueves, sino que va a ser los días miércoles, que voy a subir las clases asincrónicas para una sesión solamente de preguntas, de dudas, 15 minutos, que nos vamos a conectar igual a través de este medio, a través de Zoom, para ver cuál es el avance. Si no se quieren conectar, no es, ¿cómo se dice? No es obligatorio ni nada, sino que es justamente para responder consultas. Yo voy a tener abierta la plataforma y ustedes se van conectando en la medida y vamos conversando. ¿Ya?
Las sesiones parten con video abierto y audio silenciado, y lo que se espera justamente es lo que yo les digo, que participen consultando, conversando, opinando, ya sea a través del chat, a través del micrófono, ¿ya? Y a través, obviamente, de la cámara. Bueno, Zoom tiene un montón de características, pueden levantar la mano, pueden hacer los deditos para arriba, todo lo que les permite como tal. ¿Va? Se me conectó este botón, pero me salió. No necesitaba eso, estaba en el keynote, ahí está. Ya. ¿Cómo vamos a evaluar? Controles de lectura, evaluaciones parciales y examen final. Todo eso van a ser a través de la plataforma exam.net, tal como les expliqué. ¿Ya? ¿Y qué vamos a medir en eso? Vamos a hacer análisis de caso, evaluación de escenario y aplicación y respuesta a conceptos. Por otra parte, las tareas, los talleres y los casos, que son a través del portal Educa, van a medir principalmente la respuesta. Miren, respecto al tema de los casos, siempre yo lo he dicho, los casos tienen que ver con toda la respuesta del caso, si está bien argumentada, es correcta. Quizás no correcta completamente. Obviamente tiene que ver por dónde se va la línea de lo que está buscando. Pero lo que más depende cuando uno analiza un caso es qué tanto puedes tú argumentar lo que estás respondiendo. ¿Entiendes? Yo puedo justificar, no sé, yo podría decir el blanco está oscuro. Una tontera. Claramente sabemos que eso no es así, o sea, no es correcto. No obstante, usted podría tener tal nivel de argumento como para justificar de que el blanco es oscuro. Y eso no tiene por qué estar malo, completo. ¿Entienden? Ese es el concepto de un caso, por si ustedes no han desarrollado casos. ¿Ya? Y también vamos a tener, en muchos de los casos, vamos a tener exposiciones. ¿Ya? Por lo menos, no los puedo hacer trabajar... no los puedo hacer trabajar en términos de grupo, por el tema, bueno, igual podrían trabajar en grupo, no sé, eso todavía no lo he decidido. Espero que se pueda hacer para que trabajen en línea en grupo. Pero van a tener que hacer exposición a través de esta misma plataforma. A través de esta misma plataforma, ustedes van a tener que compartir su pantalla y empezar a explicar las presentaciones que vayamos haciendo. Ya, a ver, profe, tengo una duda, Lalín. Con respecto al horario, nosotros nos toca el día martes en el bloque A y B. Sí, solo nos toca los días martes en el bloque A y B, como clase. ¿Ya? Claramente no podemos estar trabajando en línea todo ese tiempo. Pero por eso yo puse el día jueves para consultas, nada más, no es clase. Es decir, o sea, si alguien no se conecta el jueves, solamente por si tienen consultas. No hay ninguna obligación de estar conectado el día jueves a la clase. ¿Ya? Disculpen un poquitito. Esperen un momentito. Disculpen, pero por más que uno trate de explicarle a la gente que está en clase que por favor no molesten, algo pasa, siempre. Pero bueno, ya. 2 minutos nomás. Ya, les estaba contando de que estaba respondiendo a la línea. Ese es el tema, o sea, nuestra clase es justamente los martes y los días martes en el bloque A y B. ¿Ya? Estaba programado así, yo creo que estaba programado pensando también que en algún momento podamos volver al presencial, cosa que yo no, por lo menos este semestre no lo creo posible. Pero vamos a tratar de hacerlo, por eso lo quiero hacer también separado, para que no sea tan pesado, pensando también que tienen otro ramo. Y por eso hacer la clase sincrónica el día martes, y el día miércoles o jueves subir la clase asincrónica, que es lo mismo que ustedes van a ver, y tiene que ver con el trabajo individual que tienen que hacer cada uno. Vamos a las evaluaciones. ¿Cómo van a ser? Primero vamos a tener 5 controles de lectura.
que van a ser de paper cortito, ¿ya? Que ustedes van a leer y van a tener que responder a través de la plataforma. El 5 de mayo, el 26 de mayo, el 16 de junio, el 7 de julio y el 28 de julio. Lo vamos a hacer justamente, vamos a hacer nuestra clase sincrónica y después les voy a decir, ya chiquillos, nos desconectamos de Zoom y nos conectamos a Exam para hacer el control de lectura. Cada uno de esos vale 5% y eso suma 25%. Vamos a tener 15% el promedio de las tareas y casos, ¿ya? Que tengamos durante el semestre. Pueden ser una, pueden ser, la gracia es que sean hartas, porque son trabajos, es trabajo individual o en grupo que ustedes van a tener que hacer. 10% es una nota que voy a poner yo a partir de la participación de ustedes. Participación en clases, ¿ya? La participación a través de las secuencias de aprendizaje, ir viendo el avance que tienen, la participación justamente en estas sesiones, sus preguntas, la conversación, la discusión que podamos tener, ¿ya? Es un 10%, que igual es una parte importante de la clase. Una sola evaluación parcial vamos a tener, el 9 de junio, de un 25%, también a través de la plataforma Exam, y el examen final, que también va a valer el 25%, ya no vale el 40%. Es decir, si se dan cuenta, todo tenemos, o sea, ya es parejo, ya no nos estamos jugando tal como lo hacíamos con los exámenes, que era el 40% y el resto iba por los semestres. No, todo se lo juega vamos bien parejo entre la evaluación parcial, el examen final, los promedios de tarea, más la participación y los controles de lectura. ¿Por qué? Porque en el fondo la escuela nos permitió poder definir los porcentajes de esa manera, de tal forma de que estos ramos, o sea, piensen que no van a ser, tampoco van a ser con un nivel de exigencia muy complicado. O sea, estas condiciones no dan para poder hacer un nivel de exigencia quizás que estamos acostumbrados como universidad. Pero yo creo que vamos a lograr justamente, lo más importante es que de alguna u otra manera logremos aprender en esto, más que estar solamente evaluando. Igual tenemos que evaluar, porque en el fondo, tal como lo vamos a ver cuando veamos el tema de control, si no evalúo lo que estoy haciendo, no puedo hacer nada. No me sirve de nada lo que estoy haciendo como tal. ¿Ya? Profe, Dígame. consulta, ¿estas evaluaciones, el tipo de evaluación, están sujetos a cambio en caso de que volvamos a presencial? No, por lo menos yo no lo voy a cambiar. Si en caso de que volvamos presencial, en el mundo de BILCIPAP que usted está pensando, don Marcelo, en caso de que volvamos presencial, no, lo mantenemos igual, no voy a cambiar nada. ¿Ya? Ahora, yo de verdad, o sea, piensan de que nosotros tenemos clases hasta el 4 de agosto, ahí se cumple la semana 16, y esto no va a volver antes, o sea, yo creo que los niños en los colegios van a volver a clases en agosto, con suerte. Pero no, la curva de PIC, bueno, yo que trabajo en salud y algo cacho del tema, todavía queda mucho. Se ha logrado aplanar la curva, pero queda mucho todavía que venga. Además, viene todo el otro tema adicional a eso, que es toda la crisis económica. Entonces, es difícil. Piensen que ustedes son casi todos de La Serena, ¿no? De La Serena, Valle. ¿Hay alguien que no sea de la región? ¿Hay alguno de ustedes que no sea de la región? Nadie. No tuve respuesta. Es difícil, porque, por ejemplo, imagínense qué va a pasar, o sea, si ustedes son de fuera de la región, me imagino que están en sus casas, no están en las pensiones, ¿ya? Entonces, volver a la pensión en agosto, y que viene otro tema de crisis que han tenido, por ejemplo, si lo vemos en la pyme de la señora que tenía la pensión cerca de la universidad, en la cual vivían muchos estudiantes. O, por ejemplo, yo no sé, en estos momentos me pasa a mí, yo arriendo un departamento en Santiago porque mis hijas estudian allá, y el departamento desde marzo que está vacío porque mis hijas están acá. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que seguir pagándolo, pero ¿hasta cuándo? Porque si no tengo que devolverlo. Esa es parte de la crisis económica, porque también el dueño del departamento lo tiene arrendado por algo. O sea, no, pero el negocio principal es el tema de las pensiones, por ejemplo, las pensiones en la ciudad universitaria. No hay
cómo afecta a la economía local todo esto. Bueno, como el turismo. ¿Hay alguien de Tongoy, de Guanaquero? ¿Cómo ha afectado el turismo, por ejemplo? La Yarela me dice de la región, pero del campo, no hay ningún contagiado por acá. No, si los contagiados, o sea, bueno, después vamos a discutir respecto a lo que fue el coronavirus, que quiero que conversemos de qué es lo que ustedes saben y cómo lo enfrentamos. Pero el tema, yo creo que más que el coronavirus, si lo vemos, no es que sea insensible, es súper importante cuidarnos, mantener la distancia social, todo el tema, pero tiene que ver con cómo nos vamos a presentar, o sea, lo que viene después del coronavirus, eso es más grave. Es decir, la crisis económica para poder volver a reactivar esta economía. Eso, y ahí, eso va a ser importante, y ahí justamente vamos a ver cómo somos capaces de llevar adelante eso. Aspecto a considerar, ¿cómo quiero que participen en las evaluaciones sincrónicas? Como les digo ahí, aunque en la modalidad online, la rendición de las evaluaciones, control de lectura, evaluaciones parciales y examen final, son a través de la plataforma sincrónica, por lo tanto se realizan en línea. Si alguien no participa de la evaluación, tiene que presentar justificación, como siempre. Eso lo seguimos corriendo, ¿ya? En caso de que justifique y sea aprobada, el porcentaje de esa evaluación a la recalificación, que también se va a hacer porque por norma se tiene que hacer. Las tareas, taller y caso se reciben a través de la plataforma Educa en los plazos y fechas que se establezcan para ello. Ahí tenemos que ser súper responsables, chiquillos. Es decir, a través de la Educa, si dice a las 23:59 del día martes, ¿cuánto estamos hoy día? 21 de abril, es a las 23:59 del martes 21 de abril. Si tengo problemas de conexión, porque siempre que pasa, obviamente empiecen antes. ¿Entienden? Empiecen antes. Ahora, si claramente tienen algún problema de conexión que no se pueden conectar, obviamente el correo donde me digan, profe, ¿sabe qué? No logramos subir el trabajo a la plataforma, tiene que ser a las 19 horas del día martes 21, no a las 23:59, profe, ¿sabe qué? No subir la plataforma, se lo puedo mandar por correo. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que seamos lo más responsables posible y le demos la importancia al ramo, aun cuando sea online, le demos la misma importancia que tendríamos si estuviéramos presentes como tal. En aquellos trabajos que tengan presentación, se van a hacer a través de la plataforma Zoom y deberán coordinar los miembros del grupo la participación de todos los integrantes. Siempre las presentaciones van a evaluar ya no el 50 y 50, sino que la presentación va a ser el 65% de la nota del trabajo, como tal. ¿Ya? Vamos a los requisitos de aprobación. Es una asignatura de ciclo básico que requiere asistencia mínima del 70%. ¿Cómo la vamos a medir? A través de la conexión a la clase sincrónica. No se reprueba por asistencia, o sea, si ustedes no se pueden conectar, no se va a conectar, pero sí, como les decía, para establecer la nota de participación va a ser fundamental justamente saber cuál es el registro de asistencia o cómo se conectan ustedes a las clases. La aprobación va a ser con un promedio ponderado de 4 entre la nota de los controles de lectura, evaluaciones parciales, tareas, talleres, casos y examen final. La exigencia mínima de 60% en toda evaluación, como ha sido siempre de acuerdo al artículo 39 del reglamento de docencia. Si el promedio final está entre 3.4 y 3.9, hay derecho a rendir el examen de recalificación. Obviamente no cuenta para aquellos que traspasen algún porcentaje faltante por ausencia de evaluaciones, quienes rinden la recalificación para completar dicho porcentaje. Eso en términos de las condiciones y requisitos de aprobación. Ahí dejé de compartir. Ya me estoy viendo yo, sí. Consultas. Antes de que partamos con la discusión que quiero dar hoy día, llevamos ya 1:10 de conexión propiamente tal. ¿Por qué tanto? Ah, porque es verdad que me conecté con 7:50, no. Llevamos menos, llevamos 45 minutos nomás. Consulta, chiquillos. Alumnos, alumnas. Los PPT, la Vania. No, yo. ¿Quién habla? Ah, la María Jesús. María. Ya, dele. Quería saber si los casos se hacen en grupo o individuales. Pretendo que lo hagamos en grupo. No somos muchos alumnos, así que, o sea, no son muchos alumnos, yo no soy alumno, no son muchos alumnos, pero pretendo que se haga en grupo, un grupo de 3 o 4, no más que eso,
para que puedan, y lo puedan trabajar. Miren, hay una forma de trabajo que es bien, no es que la haya inventado yo, sino que se la copié a mi hija está en el último año de enfermería. Y yo la he visto ahora porque está acá, y dice que siempre le han hecho los trabajos así, a través de Google, a través de la plataforma Google, o sea, tienen un archivo compartido, y están todos trabajando y todos metiendo cosas al momento. ¿Un Drive? Escribiendo en Drive, justamente. Comparten un archivo en Drive y empiezan a trabajar en forma conjunta. Y van haciendo su aporte. Y dice que es súper conveniente, por lo menos. Ella me cuenta que, porque además están todos trabajando a la vez, o sea, porque es típico que ya yo hago esta parte, tosí esto otro, y después es como un recocido. ¿Entienden? Y a veces ese recocido no funciona. Porque nadie entiende lo que puso el otro y cuando tienen que presentar y yo le pregunto al alumno A de una materia que él no vio, ¿por qué? Porque lo hizo el alumno B, es como, en cambio con este sistema que tienen ellos, van todos trabajando a la vez y van aportando dentro de eso. O sea, es un muy buen sistema y van haciendo el trabajo, podríamos decir, en el Drive, lo van haciendo en la medida que van trabajando. Lo mismo pueden hacer con el PPT, lo pueden ir trabajando en el Drive de Google, y van trabajando conjunto, y así se hace el trabajo en grupo como corresponde. Porque después, y también la discusión, o sea, pueden estar a través del chat o de la videollamada de WhatsApp, no sé. Pero la gracia del trabajo en grupo es ese, que todos participen. Los PPT, la Vania, ¿los PPT los subirá a la plataforma? Sí. Vamos a ir subiéndolo a través de la secuencia de aprendizaje. ¿Ya? Matías, las fechas para los controles y evaluaciones, ¿cuándo las dará profesor? Matías seguramente en ese rato se fue a tomar un café y a comer un sándwich porque estaban publicadas en la PPT que les puse, pero la voy a subir también. ¿Ya? Están todos con fecha. La Yarela, ¿el tiempo para los controles de lectura será el mismo cuando lo hacemos en forma presencial? Sí, porque vamos a estar a través de la plataforma Exam. ¿Entienden? Entonces, en la plataforma Exam uno va controlando el tiempo y ustedes tienen que estar trabajando en ese mismo momento respondiendo la pregunta. Profe, su correo, rcallejas@ucn.cl. rcallejas@ucn.cl. ¿Ya? O también a través de los mensajes en la plataforma Educa, porque esos me llegan al correo directamente. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, Marcelo. para dudas, ¿solamente se va a usar este día jueves o también va a utilizar los foros en Educa? Sí, también. A través de Educa podemos trabajar completamente. O sea, a través de Educa, las consultas, los foros de Educa. ¿Ya? Yo generalmente los correos no los veo durante el día, sino que los veo en la noche. Entonces, generalmente en la noche reviso el correo y respondo lo que tenga que responder, en la noche, tarde-noche. ¿Ya? Así que también se puede hacer a través de eso. Héctor, que se conectó recién. Cuéntenme más dudas. Profe, una consulta. Matías. El primer, sobre qué va a hacer, sobre qué el tema. No escuché, se escuchó mal tu micrófono. Que sí, el primer control de lectura, sobre qué tema va a ser, así como para empezar leyendo algo autónomamente. El primer control de lectura, o sea, yo les voy a dar los papers de los distintos controles de lectura. Esta semana Ah, ya. voy a subir el paper para el primer control de lectura ya, así como el PPT de la primera clase y el PPT que vimos ahora, además de los PPT, del PPT del primer tema que tiene que ver con algunos conceptos básicos que lo vamos a empezar a ver ahora como tal, para recordar algunos conceptos básicos de administración. ¿Más preguntas? Partimos nomás con la discusión. Quiero que hagamos. ¿No? Ya. Vamos, chicos. Déjenme que tengo que compartir acá. Nos vamos a ir a los
conceptos básicos que nos permiten recordar algo de lo que ustedes ya vieron. Y... acá, ahí. Ya. Vamos al concepto de administración. Y por eso les pongo conceptos básicos para recordar, porque ustedes ya pasaron por introducción a la administración. Algunos están haciendo este ramo por segunda oportunidad, pero principalmente los que ya pasaron por introducción a la administración, algo básico lo vieron. Cuéntenme, ¿qué fue lo que ustedes recuerdan, o cuál es el concepto que ustedes pueden tener o tienen respecto al tema de lo que es la administración en sí? No se amontonen, sí, por favor. No se amontonen. ¿Qué entienden ustedes por administración? Pucha, profe, siendo muy honesta, yo no aprendí mucho. Di intro admi 2 veces, así que fui dura para el concurso, pero pasé. Así que, y no me fue tan mal la segunda vez, pero igual yo lo único que me acuerdo era planeación, organización, dirección, esas 4 cosas fue como lo único que realmente aprendí. Las Como las funciones. en introducción de la administración se ven 5 funciones básicas, pero al final son 4 nomás. Pero se ven 5, sí. O sea, es parte de eso, es parte de lo que es la administración. Pero uno parte antes tratando de entender lo que es una organización, porque uno administra organizaciones. Ahora, el concepto de administración es una cuestión súper amplia, porque administramos todos los días. Administran su mamá administra en la casa, usted administra su dinero, usted administra su tiempo. Uno administra permanentemente. Uno podría decir de que la administración es como el saber cantar. Hay gente que sabe cantar, que canta muy bien, y nunca ha estudiado canto, ¿o no? Hay gente que administra, y que administra muy bien, y nunca ha estudiado administración. A lo más se ha hecho su par de cursos después, pero hay mucha gente que sabe administración sin necesidad de estudiarlo. ¿Por qué? Porque es como algo que viene en sí, viene algo... todos tenemos la capacidad de hacer eso, ¿entienden? Es como poder, lo que les decía el canto, o hay gente que pinta, dibuja muy bien sin nunca haber estudiado arte. La administración es una cuestión que viene en todos nosotros, quieras o no. Pero cuando hablamos de la administración ya un poco más profesionalizada, que es lo que nosotros tratamos de ver acá, tiene que ver con que lo que administramos es una organización. Esa organización, justamente, como tal, es una asociación deliberada de personas que buscan cumplir una determinada finalidad. Eso es una organización. Y ahí hay que distinguir justamente cuando tenemos que administrar una organización. ¿Ya? Una organización siempre va a cumplir con 3 características fundamentales. Primero, tiene un fin. Es decir, siempre pongo este mismo ejemplo. Cuando ustedes tienen, me imagino, algún grupo de WhatsApp para juntarse principalmente los hombres, aun cuando las mujeres hoy día también juegan fútbol, ¿tienen algún grupo de WhatsApp del equipo de fútbol, el grupo La Cancha, o que se juntan a jugar los fines de semana? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y ahí hay uno que llama para arrendar la cancha, está el que lleva la pelota, está el que busca el equipo contrario, si son 8 o 9, tienen que buscar un equipo contrario para poder jugar, está el que lleva la cerveza, está el que... ¿Sí? Dígame. ¿Se refiere como a una unidad social que tiene un coordinador? Claro. O sea, es que por eso le estaba llevando ese ejemplo. O sea, cuando ustedes arman ese grupo, cuando los que armaron ese grupo para poder jugar a la pelota, Tienen un lo propósito armaron, en común. claro, tienen ese fin en común. Nunca pensaron que estaban administrando, pero sí están administrando. Porque están poniendo de acuerdo a esas personas, están indicando cómo esas personas se organizan para poder ir a jugar a la pelota. ¿Entienden?
Entonces, Por lo- eso es fundamental. Dígame. Yo igual tengo entendido que las organizaciones son con o sin fines de lucro. Eso es algo que vamos a ver más adelante respecto al tipo Es- de empresa. Pero, Lo siento porque me acordaba también de eso de las primeras clases. Yo di el ramo por primera vez el año pasado ¿ya? porque me había cambiado de carrera. Entonces, eso la profesora lo recalcó mucho, que las organizaciones pueden ser la empresa o viceversa, pero una organización siempre puede ser una institución. No una institución, una organización. Claro, o sea, el tema del lucro como tal en una organización es algo que como lo vamos a ver en unas próximas clases cuando estamos viendo los tipos de empresas. Pero justamente una organización puede o no tener fines de lucro. ¿Y qué significa que tenga o no tenga fines de lucro? Tiene que ver con que, qué es lo que hago yo, o sea, y me voy a ir a la explicación más legal, podríamos decir. ¿Qué es lo que hago yo para, como empresa, con las utilidades que genero, con las ganancias que genero? Porque partamos de una base que una empresa que está, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo del equipo de fútbol. Supongamos que decimos ya, nos vamos a juntar y vamos a pagar, vamos a pagar cada uno 5.000 pesos. Somos 10, 50.000 pesos. Con esos 50.000 pesos, 30.000 pesos el arriendo de la cancha, 10.000 pesos la bebida o la cerveza, lo que sea, para comprar entre todos, y 10.000 pesos para pagar el árbitro, por ejemplo. Y quedamos en cero, porque así es, ¿entienden? Es decir, tampoco se trata de que quedemos en contra, o sea, que el árbitro nos cueste 20, entonces pagamos 50, oye, ¿sabéis qué? Que quedamos en contra en 10, ¿quién los va a cubrir? Tampoco es la idea. ¿Entienden? Una empresa tiene que tener, no necesariamente tiene que tener utilidades, pero por lo menos tiene que cubrir sus costos. Pero hay empresas u organizaciones que reciben, o sea, que a partir de lo que hacen, reciben ganancias. Entonces, el tema de la diferencia entre el lucro y el no lucro tiene que ver con qué hacen los dueños de la organización con ese lucro, con esa ganancia que reciben. Si esas ganancias son todas reinvertidas en la misma empresa, se entiende que es una organización que no tiene fines de lucro. Y legalmente, desde su constitución está definida así. Por ejemplo, las corporaciones son organizaciones que no tienen fines de lucro. ¿Por qué? Porque todo lo que puedan ganar como tal va a ser reinvertido en la misma organización. Las universidades, por concepto legal, son empresas sin fines de lucro. Ahora, ustedes se podrán, a la discusión que se dio hace 5 años atrás respecto de cómo entonces hay universidades privadas que se dice que lucraban con la educación, porque no lo hacían a través de la universidad, sino que los dueños de la organización, los dueños de la universidad, lo que hacían era pagarse arriendo, es decir, la universidad no tenía ningún bien, todos los bienes eran de las sociedades que eran dueñas de la universidad. Y como no tenía ningún bien, pagaban arriendo, y pagaban arriendo muchas veces desorbitantes por concepto de los bienes, de los lugares donde estaban. Porque de esa manera los dueños de la universidad, que eran además dueños de la sociedad inmobiliaria, dueñas de los espacios físicos, obtenían utilidades. Y eso fue lo que se detectó en muchas universidades y fue lo que dio esta crisis que posteriormente se dio. Lo mismo con los colegios. Entonces, porque los colegios, a diferencia de la universidad, es que las universidades, por definición, no podían tener, incluso desde la ley del año 81, que fue la reforma universitaria, no podían tener fines de lucro. Los colegios sí podían tener fines de lucro, como tal. Es decir, habían sociedades sostenedoras que sí tenían fines de lucro, y eso se modificó con la ley del año 2015. ¿Entienden? Pero ahí viene la diferencia entre el lucro y no lucro, que es una discusión que vamos a tratar de profundizar después nuevamente. Como les digo, la organización tiene 3 características. Cumplen un fin conjunto, entre todos quienes están en la organización están cumpliendo ese fin. Segunda característica fundamental, están compuestas por personas. Es decir, yo no puedo tener una organización de máquinas, no, son personas. Y tercero, cuentan con una estructura determinada que permite justamente que esta acción se lleve a cabo. Y ahí viene también el otro concepto que uno siempre ve, la gestión. ¿Qué es la gestión?
¿Qué es la gestión como tal? ¿Ya? Porque uno dice, voy a gestionar una empresa. ¿Ya? ¿Pero qué es la gestión entonces? Los gerentes justamente son los que gestionan. ¿Y qué es lo que es gestionar? Es coordinar las actividades. El organizador del partido de fútbol es el gestor del partido de fútbol. Y él coordina justamente las actividades que va a hacer. Coordina la cancha, coordina el árbitro, coordina el equipo contrario. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al partido de fútbol a las 8 de la noche, el día martes, esté el otro equipo, esté el árbitro, esté la cancha y esté lo que hayamos decidido, que estén los petos, estén las camisetas, no sé. ¿Ya? Esa es su labor, coordinar como tal. ¿Ya? Y esto siempre se van a mover bajo dos conceptos fundamentales en la administración. El concepto de eficiencia y eficacia, que yo creo que ustedes lo han visto. ¿Qué entienden por eficiencia y qué entienden por eficacia? Profe, Dígame. eficiencia, yo me acuerdo que era hacer las cosas, mejor las cosas, con utilizando menos producto, algo así. Y eficacia era solo hacer lo correcto. Correcto. Eficacia es hacer el objetivo para el cual estaba planteado. Eficiencia es hacer ese mismo objetivo, pero con el menor uso de recursos posible. ¿Entienden? Y ahí es donde viene ese concepto de eficiencia y eficacia. Eficiencia es, como lo dice la diapositiva, obtener los mayores resultados con la mínima inversión, sin desperdiciar recursos. Y eficacia es hacer las cosas correctas. Si yo como organización definí que tengo que alcanzar ciertos objetivos, ¿ya? Las voy a hacer. Si las cumplo, bien. Ahora, el tema es si lo hago con el menor uso de recursos posible, ahí sí estoy siendo eficiente. Puedo ser eficaz y puedo ser eficiente. Vamos a esa pregunta típica. ¿Yo puedo ser eficiente, eficaz y a la vez eficiente? ¿Sí o no? No necesariamente. Sí. ¿Puedo ser eficaz y a la vez eficiente? No necesariamente. ¿Y puedo ser eficiente y no eficaz? No, No. de hecho, usted citó un autor que decía eso, que era ningún grado de eficiencia justifica la falta de ineficacia. No me Correcto. acuerdo qué autor era. Pero sí es. Uno puede no ser eficiente. Perdón. Uno puede... Me enredé. Uno puede ser eficaz y no eficiente. Más, no puedes ser eficiente y no ser eficaz. Porque ser eficaz es hacer las cosas. Entonces, ¿cómo vas a ser eficiente y no eficaz si no estás haciendo las cosas para el cual definiste como tal? ¿Entienden? La eficacia no se consigue mediante la eficiencia, como dice la PPT. Yo puedo ser eficaz y no ser eficiente, pero no puedo ser eficiente y no eficaz. Es súper importante esa definición como tal, porque ser eficaz es hacer las cosas. Pero ¿cómo voy a ser eficiente si no estoy haciendo las cosas? Y ahí tenemos distintas diferencias entre lo que es la eficiencia y la eficacia, como tal. ¿Ya? Que no las vamos a ver ahora en detalle. Ustedes las van a ver después, lo pueden ir comparando en la presentación. Perdón. ¿Y qué es lo que hacen los gerentes? ¿Ya? Las 4 funciones básicas. Yo les digo las 4 porque cuando ustedes en la introducción a la administración generalmente ven 5. La planeación, la organización, la dirección y el control. Esas son las 4 funciones básicas administrativas. En la introducción a la administración se veían 5. La planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Pero ¿qué es lo que pasa? La integración del personal está en un limbo entre la organización y la dirección. Porque cuando yo organizo, defino cuál es la estructura. Y justamente para poder definir la estructura, tengo que seleccionar quiénes van a llevar a cabo las tareas a lo largo de la estructura. Por lo tanto, la integración de personal se considera justamente dentro de lo que es el concepto de organización, dentro de la planeación propiamente tal. ¿Vieron la película Alicia en el País de las Maravillas, no? Esa imagen, donde el gato le dice a Alicia, ¿qué es lo que el gato le dice a Alicia? Porque Alicia no sabía qué camino tomar, ¿no es cierto? Si nos recordamos ahí. Si nos recordamos ahí, Alicia tenía, me parece que eran 3 caminos.
y quería saber a dónde ir. Y le pregunta al gato, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué le dice el gato? Si no sabemos dónde vamos, no hay camino incorrecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede explicar? Puede significar que antes de elegir el camino hay que buscar bien un objetivo, ¿no? Correcto. Si no tengo claro cuál es mi objetivo, ¿qué camino voy a seguir? Si yo no tengo claridad respecto a dónde voy, cualquier camino me va a servir. Pero si yo tengo la claridad de cuál es mi objetivo a cumplir, tengo que seguir el camino que me permita ser eficiente en ese sentido. Y para eso es la planeación. Si yo quiero llegar a algún lugar, necesariamente tengo que planear de qué manera lo voy a hacer. Las organizaciones lo que buscan justamente son objetivos definidos. Y esos objetivos definidos tienen que estar definidos por alguien, como lo dice. ¿Y quiénes son esos? Los gerentes, los que definen las metas, fijan la estrategia y realizan los planes a través de los cuales la organización cumple sus objetivos. Y luego de que planea, organiza. Son los responsables de distribuir el trabajo. La organización en sí es definir la organización del trabajo. Es definir la estructura, qué tipo de estructura vamos a tener, que también lo vamos a ver durante el semestre. ¿Ya? ¿Quién hace las tareas? ¿Cómo se agrupan? ¿Quién responde a quién? ¿Quién es jefe de quién? ¿Ya? Eso es la organización. Y también en este concepto, metemos el concepto de introducción a la administración que venía de la integración del personal. Acá seleccionamos también quiénes son los que van a ocupar los puestos determinados para poder llevar a cabo las tareas. Y luego que yo definí y conseguí quiénes son los que tienen que hacer las tareas y cómo se van a hacer, hago la dirección. Y ahí viene el concepto de liderazgo y gestión. ¿Ya? A través justamente de cómo yo lidero como administrador, yo dirijo a las personas que están a mi cargo, ¿ya? Voy a lograr conseguir justamente el objetivo. El liderazgo tiene que ver con la motivación, con cómo motivamos, cómo establecemos, cómo logramos generar en los colaboradores el hacerles entender que estamos todos para el mismo objetivo. ¿Ya? Cómo influyo sobre el comportamiento de mis colaboradores, de mis empleados, para poder cumplir los objetivos determinados. Y por último, el control. ¿Qué es el control en sí? El control es saber cómo vamos avanzando. Si se dan cuenta, cada una de las 4 funciones básicas depende de la otra. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener control si no sé cuál es la planificación que tenía que cumplir y los objetivos que tenía que cumplir? No me sirve de nada. ¿De qué me sirve organizar si no sé cuáles son los objetivos que tuve que definir para poder organizar? ¿Y de qué me sirve dirigir si no tengo las personas adecuadas a las cuales yo pueda dirigir? El control es justamente evaluar si las cosas van como yo las había planificado. Es este proceso que se llama de vigilar, comparar y corregir lo que entendemos como control. Yo voy viendo justamente cómo va avanzando. Y vamos con las 4 funciones administrativas. La planeación, que consiste en fijar metas, establecer estrategias y trazar planes. La organización, que me permite determinar lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo. La dirección, que es dirigir y motivar, motivar a los miembros de la organización a cumplir los objetivos. Y el control, vigilar las actividades. ¿Para qué? Para alcanzar la finalidad declarada de la organización. Generalmente la finalidad declarada de la organización es más allá que solamente los objetivos. Hay organizaciones que deben definir justamente su misión, su visión, que también lo vamos a ver, y lo tienen que haber visto en la introducción a la administración, pero eso lo vamos a ver un poquitito más profundo durante el semestre. Y ahí vamos al concepto de por qué estudiamos administración. ¿Por qué es necesaria? Yo les daba el ejemplo recién del equipo de fútbol. Porque ya nos juntamos a jugar, ya listo, nos juntamos a jugar, ya ¿a qué hora? A las 8 en la cancha. Pero ¿y si nadie se preocupa de llevar la pelota? ¿Y si nadie se preocupa de que haya otro equipo al cual enfrentar, vamos a tener que jugar entre nosotros, pero si no hay pelota, y nadie se preocupa de llevar los petos, ¿y cómo lo hacemos y cómo nos distinguimos? ¿Entienden? La administración sí es necesaria en todo tipo de organización, que tenga el tamaño que sea el nivel que sea y el área de trabajo que sea.
La administración tiene un concepto de universalidad, se aplica en todo ámbito, en la iglesia, en los negocios, en los equipos deportivos, en los hospitales, en las juntas de vecinos. En las organizaciones más simples se aplica la administración. Y el trabajo justamente de un gerente va variando entre los distintos tipos de organizaciones. Pero siempre vamos a mantener las 4 funciones básicas. La planeación, que es justamente la fijación de las metas, el establecimiento de la estrategia, trazar los planes para coordinar las actividades. La organización, determinar qué tenemos que hacer, cómo hacerlo y quién además va a hacerlo. La dirección, que es la motivación justamente de esos participantes para que lo hagan. Y el control, que es vigilar las actividades para que nos aseguremos de que se realizan como lo planeamos. Obviamente en distinta medida, en una organización más compleja, esto va a ser quizás tiene que ser más complicado, no más complicado, va a ser más difícil definirlo, pero en una organización simple vamos a poder definirlo de una manera mucho más simple, como lo digo. Y ahí podemos ver que la administración es necesaria en todo tipo de ámbitos. Todas las organizaciones, todos los tamaños de empresas, de pequeñas a grandes. También es necesaria en todo tipo de organizaciones, sean públicas, privadas, con o sin fines de lucro, ¿ya? Tal como la explicación que les di, que después vamos a completar. En todos los niveles de la organización, en la alta gerencia y también en los niveles más bajos. Siempre es necesaria la administración y en todas las áreas de la organización. Por eso estudiamos administración. Ese es el fin de que estudiemos administración. ¿Dudas? ¿Preguntas? Participen. ¿Tomaron desayuno ya o no? Eso es lo bueno que uno puede tomar. Se me enfrió el café, sí. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, dentro de esos 4 conceptos que usted dio, ¿hay alguno que sea menos importante, entre comillas, que los demás, o No. del cual se pueda prescindir? Ninguno. Los 4 son necesarios, los 4 están interrelacionados, y yo para poder lograr una administración exitosa, tengo que tener los 4. No puedo prescindir de ninguno. Tengo que planificar, tengo que organizar, tengo que dirigir, que yo te podría decir que dentro de dirigir es lo que más común se hace, y que se hace constantemente. ¿Ya? No es que sea menos importante. La dirección y el control es lo que hacemos siempre. Pues uno podría decir que la planificación y la organización la hacemos pocas veces, o la hacemos al comienzo de la empresa, la hacemos al comienzo del año, al comienzo de un periodo, ¿entienden? Cuando definimos cambios. Pero la dirección y el control lo estamos haciendo permanentemente. ¿Entienden? Ahí va el concepto. Esa es la única diferencia podríamos tener entre los 4. Pero los 4 son fundamentales. ¿Más dudas? Por ejemplo, tenía una pregunta. ¿El control puede reescribir en sí la organización de, por ejemplo, las metas que se tienen para un periodo, ¿no? Pero en base a que no se estén cumpliendo, pero podría llegar a reestructurar la visión, o sea, en vez de llegar a organización, volver a planeación en algún proceso. Claramente, porque puede ser, por ejemplo, que yo a través del control determine que quizás los objetivos que me establecí en la planeación no sean los correctos. ¿Entienden? O los objetivos hayan cambiado. Imagínense hoy día, en el contexto que se da hoy día, ¿cuántas empresas hoy día, por ejemplo, les voy a poner un caso súper cercano de un amigo? Un amigo tiene un bar acá en Ovalle, y que de repente, obviamente por esto, antes de que incluso lo cerraran, que obligaran a cerrarlo y hacer solamente delivery en algunos casos, él lo cerró, dijo, por seguridad lo voy a cerrar. Y él había comprado, además estaba construyendo unos baños públicos, porque en Ovalle, aunque ustedes no lo crean, no hay baños públicos. Y estaba construyendo los baños públicos, y compró unas máquinas que hacen sanitización a través de ozono. Y la había comprado para los baños públicos, nunca los compró con él. Y de repente se vio en el tema de que, oye, tengo esas máquinas, y empezó a usarlas. Y empezó a ofrecer el servicio de sanitización a través de la aplicación de ozono.
Y con todo esto le ha ido súper bien. Él nunca pensó que le iba a usar para eso. ¿Entienden? Pero de repente sus objetivos cambiaron. Entonces, tuvo que volver, obviamente no, pero si uno lo piensa como concepto de empresa, volvió al momento de planificación a definir su objetivo y a partir de esa definición de objetivo, establecer nuevamente qué es lo que tiene que hacer. Uno está constantemente cambiando. El mundo ya no es lo mismo que antes. Hoy día el tema del concepto de la globalización es algo importante que a todo esto, uno habla de la globalización, todo el tema, pero en la próxima clase que tengamos les voy a partir mostrándoles un video, quizás no tiene mucha relación, pero que van a ver que la globalización no es algo que venga de ahora solamente, es algo de mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy día la velocidad es la que nos ha hecho cambiar las cosas. La velocidad con que se hacen las cosas. Porque, por ejemplo, la independencia de las Américas, si se dan cuenta, todo se dio en qué periodo? Entre 1809, 1810, hasta la última que fue Perú, que fue en 1823, 24, no me acuerdo. O podríamos decir la última fue Chiloé también, que en 1826 se logró la anexión de la isla porque todavía seguía controlada por los españoles. Pero si se dan cuenta, en ese periodo de tiempo, 15, 16 años, se dio todo un concepto de independencia de las Américas. Y eso es globalización. El concepto de la globalización hoy día se da distinto. ¿Por qué? Porque el concepto de globalización hoy día se da en el contexto de que todo es más rápido. Más que eso, nada más. Pero es súper importante que también lo entendamos en su momento. ¿Ya? Y estamos constantemente cambiando. Está constantemente cambiando, tenemos que estar cambiando. Y tenemos que estar adecuándonos justamente a cómo van a ser los cambios. ¿Más preguntas? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Como les digo, estén atentos al portal Educa. Nos volvemos a ver. Tengo una pregunta. María Jesús, dígame. Una consulta. Las lecturas y eso, ¿cuándo lo va a subir? Dentro de esta semana voy a estar subiendo todo lo que corresponde a la primera secuencia de aprendizaje, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Y ahí van a estar las lecturas que vamos a estar evaluando, las lecturas de apoyo, las presentaciones que tenemos que hacer y los videos que voy a ir grabando desde la clase asincrónica. De aquí al viernes yo creo que voy a tener todo arriba. El jueves igual nos juntamos por si tienen algunas consultas de lo que yo ya haya subido. ¿Ya? ¿Cuál es el horario del jueves? Me olvidé, me parece que es a las 3 de la tarde. Entre 2 y media y 3 de la tarde. Una cosa. Son no más allá de 40 o 45 minutos. Ya, otra Y eso, consulta menos. es, ¿va a haber ayudante? Todavía no entiendo, todavía no sé cómo va a ser ese concepto. Yo tengo un ayudante que siempre ha trabajado conmigo, que me estuvo llamando el otro día preguntándome, profe, si lo voy a usar de ayudante, pero no sé cómo van a ser la ayudantía, desconozco todavía cómo va a ser porque dado que es en línea. Yo creo que sí, yo creo que debiera haber ayudantía, pero no sé todavía cómo va a ser el concepto. Sí, o sea, más que nada, por ejemplo, en la administración, nosotros, nuestra ayudante, la Camila, que era la del semestre pasado, ¿Sí? nos ayudaba en el tema de cuando teníamos pruebas o algo así, nos hacía un repaso, o nos ayudaba con los trabajos y cosas así. Ya. Como más que nada para eso, porque una ayudantía como presencial Sí, en pues, administración nunca fijamos en un bloque. es que no tiene mucho sentido también, sobre todo si el profesor generalmente es el que va llevando el ritmo del ramo. Todavía no sé, yo creo que sí, que vamos a tener ayudantía, pero vamos a tener que ver ahí cómo se desarrolla. ¿Estamos? Ya pues, nos juntamos. Estamos en contacto, cualquier cosa, correo, la plataforma Educa, y ha sido un gusto verlos. Ver los nombres por lo menos, que después todos apagaron las cámaras para poder dormir. Chao, profe. Ya. Chao, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profesor. Chao, chao.